Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver las propiedades termodinámicas o cómo se hicieron las tablas de vapor. Nosotros sabemos que podemos medir experimentalmente la presión, la temperatura o el volumen específico, pero ¿cómo se obtuvieron los valores de energía interna, de entalpía y de entropía que leemos en la tabla de vapor? Se hicieron experimentalmente, pero para eso necesitamos mucho tiempo y trabajo de laboratorio. De una forma de minimizar el trabajo de laboratorio es justamente relacionar las propiedades, que es la forma más ingenieril que podemos aplicar. Nosotros sabemos que la entalpía es la suma de la energía interna más la presión por el volumen, de la función de Helmholtz, que es la resta entre la energía interna menos temperatura entropía, y la función de Gibbs, que es la resta entre la entalpía menos la temperatura entropía. Y también vimos que podríamos diferenciarlas a estas funciones a través de estas diferenciales que le llamamos diferenciales exactas, que las demostramos en otra ocasión. Ante la duda, aquí está la demostración de cada una de ellas. La primera que surge, la primera ecuación diferencial de las 4 ecuaciones de Gibbs, directamente del primer principio aplicado a un sistema cerrado. Y justamente en una transformación reversible de esa situación, el diferencial de calor lo podemos reemplazar por T diferencial de S, según que el cambio de entropía es igual al diferencial de calor reversible sobre temperatura, al trabajo reversible como P diferencial de B. Esta es la primera ecuación de Gibbs. Luego, sabiendo que la entalpía es la suma de la energía interna más la presión por el volumen, ahora reemplazamos y en vez de escribir diferencial de H, lo diferenciamos como diferencial de U más P diferencial de B más B diferencial de P. Y reemplazamos de U más P diferencial de B de la primera de las ecuaciones de Gibbs por T diferencial de S. Entonces el diferencial de H es igual a T diferencial de S más B diferencial de P. Aquí tenemos la segunda expresión. Ahora, sabiendo que la energía de Gibbs es H menos TS, diferenciamos diferencial de H menos T diferencial de S menos S diferencial de T y miramos la expresión anterior y podemos decir que diferencial de H menos T diferencial de S es B diferencial de P. En el reemplazo nos queda que el cambio de la energía de Gibbs es B diferencial de P menos S diferencial de T. Es la tercera ecuación de Gibbs. Y la última, la expresión de Helmholtz, U menos TS, que diferencial de A es igual a diferencial de U menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Y aquí, en vez de escribir diferencial de U menos T diferencial de S, me voy a esta expresión que teníamos aquí al principio, y es menos P diferencial de B, la expresión 1, y reemplazando la función de Helmholtz, entonces es igual a P diferencial de B menos S diferencial de T. Ahora tenemos las 4 diferenciales naturales y vamos a entrar en una fobia parcial. Esto de la fobia parcial no significa que tenemos fobias los parciales, sino sinceramente es que se refiere a aplicar derivadas parciales a una función exacta. Repasemos lo que nos decía en matemática, en análisis matemático. Habíamos visto que si z era una función de x e y, nosotros podíamos diferenciar z como la derivada parcial de z con respecto a x, manteniendo y constante diferencial de x, más la derivada de z con respecto a y, manteniendo x constante diferencial de y. De esta manera, cada una de estas derivadas, si mantenemos una de las funciones constantes, corresponde a una recta que pasa por un determinado punto en el espacio. Cada una de estas diferenciales exactas. Por ejemplo, vamos a aplicarlo a una ecuación de estado. La ecuación de estado más sencilla que conocemos nosotros es la ecuación de estado de un gas ideal, que la presión es función de la temperatura y el volumen. Entonces pensemos que Z es la presión. Entonces X e Y serían temperatura y volumen. Entonces ahora despejo la ecuación de los gases ideales para que me quede la presión igual a nRT sobre B. Entonces,
Si esto lo aplico, el diferencial de P es el diferencial de P sobre diferencial de T a B constante diferencial de T más el diferencial de P con respecto a B a T constante diferencial de B. Entonces, la primera de las ecuaciones diferenciales, si yo las aplico con respecto a la presión, nos dice que si mantengo el volumen constante y diferencio a la temperatura, solamente me va a quedar N, R y B, porque el volumen era constante. O sea que N, R y B es esta derivada parcial. Ahora hago lo mismo con la segunda de las derivadas parciales, que era el cambio de la presión cuando cambiaba el volumen a temperatura constante. Si la temperatura es constante, N, R y T son constantes, tengo que escribir la derivada del volumen, que la derivada de 1 sobre B es menos 1 sobre B cuadrado. Aquí está escrita la segunda derivada. Ahora, ¿cómo se van a relacionar estas derivadas parciales entre sí? Si la función es exacta, las derivadas segundas de esas derivadas tienen que ser exactamente iguales. O sea, si yo a la primera derivada la llamo m, a la segunda n, y lo escribo de esta manera, de z es igual a m diferencial de x más n diferencial de y, si yo derivo a m con respecto a y manteniendo x constante, va a ser igual a la derivada de n con respecto a x manteniendo y constante. Estas derivadas, se dice, si esto se cumple, que estas derivadas son las derivadas segundas, es una función exacta. Veamos cómo las expresiones que hallamos anteriormente tendríamos que derivar con respecto a, si esta la llamamos m, con respecto al volumen a t constante. Y a n la tendríamos que derivar con respecto a la temperatura a volumen constante. Y si hacemos esto, tendríamos que hallar la derivada de nr sobre b a t constante, diferencial de b. Y en el segundo caso tendríamos que hallar la derivada de menos nr t sobre b cuadrado, diferencial de t a b constante. Bueno, justamente, si t es constante, no tenemos t en esta expresión, así que directamente tenemos que derivar nr sobre b. N es constante, R es constante y la derivada de 1 sobre B menos 1 sobre B cuadrado. Aquí lo tenemos escrito. Ahora vamos a la derivada de la segunda derivada y nos queda que ¿quién es constante? B, o sea, B cuadrado es una constante, N y R y B cuadrado son una constante, y el menos que tenía la expresión, y teníamos que derivar con respecto a la temperatura, o sea que sencillamente nos queda menos N, R, B cuadrado. Quiere decir que estas dos derivadas son iguales, por lo tanto, estas funciones, la derivada segunda, son una función exacta y se cumple la regla. Y si nosotros repasamos lo que habíamos visto antes, todas estas expresiones de Gibbs tienen esa forma matemática, que era diferencial de z, m diferencial de x más n diferencial de y. Y todas estas formas, salvo que cambiamos la letra, tienen esas mismas maneras. Así que cada una de estas diferenciales naturales son directamente funciones exactas. Entonces, si son funciones exactas, se tiene que cumplir que sus derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Veamos la primera. La derivada de la temperatura con respecto al volumen, ahora a entropía constante, tiene que ser igual a menos la derivada de la presión con respecto a la entropía a volumen constante. Y aquí la escribí. Buscamos a la segunda derivada, la derivada de la temperatura con respecto a quién, a la presión a ese constante, es igual a la derivada del volumen con respecto a la entropía a la presión constante. Aquí tenemos la segunda derivada cruzada. Menos la derivada de la entropía con respecto al volumen a T constante es igual a menos la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Aquí, como los dos miembros eran negativos, se puede cancelar el signo y directamente quedan los dos positivos. Y en la última expresión me queda que menos la derivada de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante es igual al diferencial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante.
Ahora veamos estas 4 derivadas cruzadas que se llaman relaciones de Maxwell. Cada una de ellas hay uno de los miembros que son fáciles de calcular o podríamos representarlo como un modelo que podríamos analizar experimentalmente. Y el otro es imposible de desarrollar de forma experimental. Uno podría analizar, por ejemplo, si veamos la última, cómo cambia el volumen de una sustancia con respecto a la temperatura si se trabaja a presión constante. O podría analizar cómo cambia la presión con respecto a la temperatura con un proceso a volumen constante. También podría trabajar con un proceso cuasi estático, quiere decir que ese es constante, y ver cómo cambia la temperatura con la presión. O también en un proceso cuasi estático, imaginárselo o plantearlo, cómo cambia la temperatura con respecto al volumen y analizar un proceso cuasi estático. O sea, de uno de los lados es fácil de medir, del otro imposible de medir. Esto nos va a llevar a esta relación entre las derivadas parciales, nos va a llevar a poder realizar los cálculos experimentales y poder calcular, por ejemplo, cuánto cambia la energía interna de una sustancia pura. Nosotros dijimos que para una sustancia pura el cambio de la energía interna, si es un gas ideal, se calculaba como la masa CB T final menos T inicial. Si era vapor, teníamos que ir a tablas. Si era un líquido saturado o comprimido, también podíamos aplicar MC T final menos T inicial. Y si era un sólido, MC T final menos T inicial. Pero ¿de dónde salieron estas ecuaciones? ¿Por qué se hace de esta manera? Veamos para la energía interna. Y lo voy a elegir a la energía interna, a U, como una función de las dos propiedades que son fáciles de medir. Temperatura y volumen. ¿Y por qué volumen y temperatura? Eso es arbitrario. Uno podría haber elegido la temperatura y la presión, o también podría haber elegido el volumen y la presión tranquilamente. O sea, no es necesario que siempre tengan que ser esta combinación. Pero en forma natural uno podría pensar que la energía interna está relacionada con la temperatura y el volumen. Con la temperatura es clásico porque vimos que la energía interna era función de la temperatura. Y del volumen porque uno podría pensar que si el sistema es cerrado, podría decir que el calor involucrado está directamente relacionado con un cambio de energía interna a volumen constante. Pero no hay ninguna razón para que sea esto B. Podría haberse elegido otra propiedad. Bueno, yo elegí estas dos porque me resultó más sencillo, pero podríamos haber planteado otras. Diferencial de U es el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, diferencial de T, más el cambio de la energía interna con respecto al volumen a T constante, diferencial de B. Ahora, ¿qué yo veo? Veo que la primera derivada parcial ya la conozco. Por definición, el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante es sencillamente el calor específico a volumen constante CB. Y eso es válido para sólido, líquido, gas, cualquier estado de agregación. Así que lo reemplazo y ya tengo mi primer derivada parcial reemplazada por una única letra. Ahora cuando veo el segundo de las derivadas parciales, aquí se me complica más, porque realmente no hay nada que sea el cambio de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante. Entonces escribo la derivada natural de la energía interna. Y como yo tengo que aplicarla a un cambio de volumen, directamente divido todo por diferencial de B. Y como teníamos que trabajar a temperatura constante, pongo T constante en todos los casos. De esta manera, esta derivada, que es una derivada total, se va a transformar en una derivada parcial y me queda la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a T constante es igual a T, la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen a T constante, menos, y la derivada de un volumen con respecto a un volumen es 1, queda directamente menos P. Entonces, si uno mira este término, esta derivada parcial, es en realidad T diferencial de S sobre diferencial de B sobre T menos P diferencial de B. Pero todavía sigo con algunos problemas,
porque el cambio de entropía con respecto al volumen a T constante ni siquiera es fácil de calcular. Entonces voy a mi ayuda a memoria, en mi ecuación de Maxwell. Siempre hay algo que está relacionado de un lado que no es imposible de calcular con otro que sí. Aquí lo tenemos. Entonces, sencillamente esto lo podemos reemplazar por el cambio de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Bueno, ahora ya sí tengo una expresión que es válida para cualquier estado de agregación de la materia. Veamos qué pasa para un gas ideal. Para un gas ideal tendríamos que evaluar, la única que tendríamos que evaluar es esta derivada parcial. Entonces, como yo tengo que calcular cómo cambia la presión con respecto a la temperatura volumen constante, voy a despejar la presión y voy a escribir nRT sobre B. Y esa derivada, que ya la hicimos, es nR sobre B. Así que nR sobre B lo reemplazamos aquí en la expresión. Y si miramos, TNR sobre B no es otra cosa que P. Así que P menos P nos da 0. Sencillamente que el cambio de energía interna para un gas ideal es B diferencial de T. Es lo mismo que habíamos aprendido antes, pero ahora lo reforzamos porque tenemos una ecuación que es válida para cualquier estado de agregación. Ahora vamos a dedicarnos a la entalpía. Y también arbitrariamente elegí que la entalpía es función de la temperatura y la presión. Bueno, fui bastante viva con la situación porque podría haber puesto volumen, pero elegí la presión porque relacioné que el calor a presión constante es delta H. Así que diferencial de H, el cambio de H con respecto a T a P constante diferencial de T, más el cambio de H con respecto a P a T constante diferencial de P. Tengo la primera de las expresiones que ya las conocemos por definición, diferencial de H con respecto a T a P constante es P. Así que lo reemplazo directamente. La primera derivada parcial ya está escrita. Y la segunda no la conozco y tampoco sé cómo la puedo calcular. Entonces me voy a escribir el diferencial de H que corresponde. Ahora como ese diferencial de H lo tengo que dividir por diferencial de P, lo divido por diferencial de P en los tres términos que me encuentro. Y a T constante también le escribo T constante. Ahora esta derivada, que es una derivada total, la transformo en parcial directamente porque estoy trabajando con derivadas parciales. Entonces, esta derivada parcial de H con respecto a P de T constante no es otra cosa que T derivada parcial de S con respecto a P a T constante, y otra vez nos queda el término más B, porque diferencial de P sobre diferencial de P es 1. Si ahora los acomodamos, entonces revisamos que en estas ecuaciones de Maxwell aparece diferencial de S con respecto a P, podemos reemplazarlo y nos va a quedar el cambio de volumen con respecto a la temperatura a P constante. Lo llevo aquí a la expresión y esta es válida para cualquier estado de agregación. Les queda para ustedes probar que diferencial de H para un gas ideal es nada más que Cp diferencial de T. Ahora, para la entropía, podemos pensar que la entropía es función de temperatura y presión. Por ejemplo, entonces, el cambio de entropía con respecto a la temperatura a presión constante, diferencial de T, más el cambio de entropía con respecto a la presión a T constante, diferencial de P. Busco de estos dos derivadas parciales si algunas están aquí. Yo sí tengo el cambio de entropía con respecto a la presión a T constante. Así que esta se puede reemplazar menos de diferencial de B con respecto a la temperatura a P constante. Es sencillo este caso. Ahora, este otro paso, esta expresión no está aquí. Entonces tendríamos que tratar de sacarla. Vamos a repasar lo que habíamos visto con el diferencial de S. Dijimos que el diferencial de S es el diferencial de Q reversible sobre T. Y si esto se da a presión constante, diferencial de Q reversible es el diferencial de H directamente, si el sistema es cerrado. Diferencial de S, diferencial de H sobre T. Así que ahora directamente uno puede decir, bueno, la derivada de S con respecto a T a P constante es igual a 1 sobre T de derivada parcial de H con respecto a la temperatura a P constante.
y este lo habíamos definido que era el Cp. Por lo tanto, de diferencial de S con respecto a T a P constante es Cp sobre T. Y esto también es válido para cualquier sustancia pura. Bueno, voy a demostrarles que para un gas ideal llegamos a la misma expresión que habíamos analizado antes por otro camino. El cambio de entropía es igual a Cp sobre T diferencial de T menos la derivada parcial de B con respecto a la temperatura P constante diferencial de P. Ahora, veamos aquí que si yo tengo que despejar el volumen de la ecuación de los gases ideales, voy a poner B nRT sobre P y esta derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura P constante, si tengo que decir que cómo cambia el volumen con respecto a la temperatura manteniendo la presión constante, la única variable que tengo es la temperatura. N, R y P son constantes. Bueno, entonces aquí me quedaría R sobre P. Ya no pongo la N porque escribí el volumen específico, así directamente lo hago todos para un mol de materia o un kilo de materia. Directamente analizo más sencillamente. Entonces, diferencial de S, SP, diferencial de T sobre T, menos R, diferencial de P sobre P, y si integramos tenemos la ecuación clásica y vieja conocida por nosotros. Ahora, si ustedes hacían la expresión anterior que había mostrado anteriormente, aquí eligen a la entropía como función de temperatura y volumen, van a demostrar la ecuación, la segunda diferencial de entropía que habíamos usado, que es Cb logaritmo de T2 sobre T1 más R logaritmo de B2 sobre B1. O sea, dependiendo qué propiedades elijamos, podemos hallar diferentes expresiones que son equivalentes. ¿Recuerdan que habíamos visto en la primera clase los coeficientes termoelásticos, que eran los coeficientes de compresibilidad isotérmica y de dilatación volumétrica? El de compresibilidad lo llamamos kappa y el de dilatación volumétrica lo llamamos beta, que venían de hacer también unas derivadas, la derivada del volumen con respecto a la temperatura y a la presión, pero le habíamos hecho la particularidad de dividir todo por 1 sobre el volumen. De esta manera, este primero de las expresiones que tenemos incluye el 1 sobre el volumen es beta y en la segunda es kappa. Entonces, esta expresión es muy interesante para analizar también, porque justamente tanto kappa como beta son fáciles de reconocer experimentalmente. Así que vale la pena de poder relacionar las propiedades termodinámicas, energía interna, entropía y entalpía con beta y kappa. Vamos a ver cómo lo hacemos. Veamos en la energía interna. Habíamos llegado a esta expresión. Y este diferencial de P con respecto a T a B constante, fíjense que si uno dice que es B constante, puede eliminar esta expresión de diferencial de B sobre B, porque quedarían beta diferencial de T es igual a kappa diferencial de P. Entonces, diferencial de P sobre diferencial de T a B constante son beta sobre kappa. Así que esta expresión la podemos relacionar con beta sobre kappa y es una expresión más sencilla para evaluar el cambio de energía interna que experimenta cualquier sustancia pura, porque beta y kappa se obtienen de forma experimental. Veamos lo mismo con la entalpía. Aquí este diferencial de B con respecto a T a P constante, si P constante lo puedo eliminar y entonces me dice que el diferencial de B con respecto a T es igual a beta por B. Directamente lo reemplazamos por beta por el volumen específico y me queda una expresión para la entalpía que es sencilla porque tiene coeficientes que ya están tabulados y son fáciles de calcular. Lo mismo para la entropía, porque para la entropía tenemos entonces diferencial de B sobre B, beta diferencial de T, porque aquí P es constante, y entonces podríamos reemplazar diferencial de S, Cp sobre T, diferencial de T menos beta B, diferencial de P, y tengo una expresión de la entropía sencilla para calcular.
Y también tenemos un equivalente que utilizamos, por ejemplo, la entropía en función de la temperatura y el volumen, que es esta. Aquí va a ser más kappa, beta kappa diferencial de B, que también es sencilla de calcular. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla tenemos las propiedades de agua en estado líquido a 25 grados y a 50 grados, pero a dos presiones diferentes, a 1 bar y a 1000 bares. Tenemos el CP, el volumen específico y beta. Beta está evaluado por 10 a la sexta, o sea que el número que aparece aquí es 366 por 10 a la menos 6. Fíjense que beta tiene unidades de inversa de la temperatura absoluta y kappa tiene que tener unidades inversas a la presión. Y nos piden que con estos datos yo evalúe el cambio de entalpía y entropía del agua líquida que pasa de 1 bar a 25 grados a 1000 bares y 50 grados Celsius. Principalmente lo fundamental aquí es que me estoy encontrando con un cambio de presión para el agua bastante importante que no los tengo en tablas. Esta diferencia de presión en las tablas que utilizamos de vapor no está, porque la parte del líquido comprimido no es muy utilizado. De 25 a 50 grados el cambio de entalpía y entropía sí lo podemos hallar, lo tenemos tabulado, pero con esta presión de 1000 bares no. Así que vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer. Primero, estamos a 1 bar y 25 grados y queremos ir a 1000 bares y 50 grados. Entonces, tenemos nuestra expresión, que ya la habíamos hallado anteriormente, utilizándose el beta, que era una propiedad que estaba tabulada, como es en este caso. Tenemos que plantear un camino alternativo reversible. De 1 bar y 25 grados pasar a 1000 bares y 50 grados. Para eso, podríamos, por ejemplo, cambiarle la temperatura a presión constante y luego cambiar la presión a temperatura constante. Este camino sería el camino A y el segundo el camino B. La suma de los dos cambios de entalpía nos dará el delta H directamente del cambio que necesitamos nosotros. Bueno, veamos el primer proceso que era directamente a la misma presión cambiarle la temperatura. Ese es el más sencillo, porque si la presión es constante, se puede eliminar. Diferencial de H es igual a CP diferencial de T. Entonces, ¿qué CP voy a utilizar? Y yo tengo a 25 grados un CP y a 50 otro CP. Evidentemente no cambia demasiado, como dijimos que el calor específico del agua no lo llamábamos ni CP ni CB, era C, porque no cambiaba demasiado con la temperatura, podríamos trabajar con un CP medio. Bueno, sacamos un CP medio y ese CP medio es el que le puse el valor aquí, la diferencia de temperatura es de 50 menos 25 y sacamos el delta HA. Ahora nos falta hacer el paso B, que sería el cambio de presión de 1 bar a 1000 bares. En esta situación estamos a 50 grados y tenemos el volumen específico a 50 grados, que también podríamos utilizar un volumen específico medio. Y beta, tenemos un beta a 1 bar y un beta diferente a 1000 bares, siempre la misma temperatura. Sin embargo, el beta está afectado por 10 a la menos 6, o sea que es un valor muy pequeño. Por lo tanto, también trabajar con un valor medio no tendría demasiado error. Así que le vamos a sacar un valor medio al volumen y un valor medio a beta. De esta manera, ahora la parte de CP diferencial de T la vamos a cancelar y el delta H lo vamos a hallar directamente integrando esta expresión. Si B y beta son promedios, directamente son constantes y nosotros necesitamos un cambio de presión. Bueno, reemplazamos los valores por la temperatura que tenemos, en este caso es 323 Kelvin, el beta es el beta medio, el volumen específico es el volumen específico medio y la diferencia de presiones para que las unidades nos queden en unidades internas y en el sistema internacional de unidades, lo vamos a tener que convertir a kilopascales.
Y de esta manera nos queda que el delta HA fue 1883 joules sobre mol y el delta HB 1517 joules sobre mol, dando un resultado de 3400 joules sobre mol. Ahora, lo que estamos viendo es que la contribución de la presión es bastante importante. Nosotros habíamos dicho en las clases anteriores que el, el cambio de entalpía del líquido comprimido era función de la temperatura, pero con unas presiones relativamente bajas, cercanas hasta 200 bares se podía aceptar. Ahora ya con un cambio de presión tan importante de 1 a 1000 bares, esta contribución de la presión no es despreciable y influye demasiado. Ahora, si yo le quiero expresar esto por gramo, lo dividiría por 18 y me queda 188 kilojoules kilogramo. Ahora veamos qué dice una tabla. Tengo una tabla para el líquido comprimido, que bueno, ustedes no la tienen, entonces me permití buscar el valor de la entalpía a 50 grados y 1000 bares, y el valor fue 293,9 kilojoules sobre kilo. Y el valor a 1 bar y 25 grados, que sí ustedes pueden encontrar, es 104,9 kilojoules sobre kilo. La diferencia entre los dos es 189 kilojoules sobre kilogramo. Es un valor casi el mismo que el que encontramos nosotros al resolver esta ecuación. Ahora, ¿cómo hacemos diferencial de S? Y diferencial de S ya habíamos visto que teníamos dos expresiones alternativas. Una era esta. Y como nosotros teníamos un cambio de presión, entonces fue la más conveniente analizar que el cambio de entropía era Cp sobre T diferencial de T menos beta B diferencial de P. Ahora también vamos a plantear un camino alternativo y vamos a seguir con lo que ya habíamos planteado. Primero, cambiar la temperatura para luego cambiar la presión. Entonces, si voy a primero cambiar la temperatura, se va a cancelar el término que contribuye a la presión y voy a utilizar el Cp medio y el resultado es 6,07 joules sobre mol Kelvin. Ahora, cuando hago lo mismo con el cambio de la presión, tengo que trabajar con un beta medio y un volumen específico medio, como los anoté aquí, como hicimos con el cambio de entalpía. Y si son constantes, salen fuera de la integral, así que directamente el cambio de entropía es equivalente a menos 0,93 kilojoules kilomol Kelvin. Ahora sumamos estas dos expresiones, el resultado de la primera parte es 6,07 kilojoules kilomol Kelvin y el de la segunda es menos 0,93, que también contribuye bastante al valor de la entropía, y el resultado final es 0,29 kilojoules kilogramo Kelvin si lo expreso en kilogramo. Ahora, si lo busco en tabla, el resultado también da 0,29 kilojoules kilogramo Kelvin. Ahora, si esto, el cambio de energía interna, lo quiero aplicar para un gas ideal, por ejemplo, ya habíamos visto que podríamos llegar a esta expresión. Entonces, lo que dijimos que podíamos reemplazar directamente con la ecuación de un gas ideal, reemplazar y verificar que este término se anulaba y daba 0. Ahora, ¿pero qué pasa para un gas real? Para un gas real yo necesito una ecuación de estado. Y entonces, por ejemplo, podría encontrar una ecuación de estado que podría ser una ecuación como la ecuación del virial o la de Relling-Nov o la ecuación de Van der Waals, y podría reemplazar y sacar el diferencial de U. O también utilizar beta y kappa, y está genial porque con beta y kappa son experimentos que se pueden hacer, o tengo una tabla o ya, entonces es bastante sencillo de determinar. Bueno, y si tengo una ecuación de estado la voy a usar, así que vamos a usar la ecuación de Van der Waals para evaluar cómo cambia la energía interna con el volumen a T constante. Bueno, como lo que yo tengo es el cambio de la energía interna, escribo la expresión de la energía interna. Analizo que la energía interna, cómo cambia con el volumen, divido todo por el volumen. El cambio de la energía interna con respecto al volumen a T constante es igual que T,
el cambio de la entropía con respecto al volumen a T constante menos P diferencial de B con respecto a B a T constante. Por supuesto que este cambio de B con respecto a B es P. Y este cambio de la entropía con respecto al volumen a T constante se puede medir a través de las ecuaciones de Maxwell como un cambio de presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Así que sencillamente yo tendría que despejar la ecuación de estado de Van der Waals a la presión y analizar cómo cambia la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Bueno, aquí lo que hice fue despejar la presión y si la temperatura es la que cambia y todo lo demás se mantiene constante, este término no va a influir en nada porque es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Y ahora R, B sobre B son constantes también. Y el único cambio que tenemos es en la temperatura, o sea que esta derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura B constante es R, B sobre B. Y lo reemplazo aquí en la ecuación. En la ecuación original me aparece un menos P, así que lo escribo. Y si yo mido esto, no es otra cosa, si lo veo acá, RT, B menos B es esto que tengo acá. Y menos P es como que esto le estoy restando menos P. Así que es A sobre B negativo. Ese es el resultado que tengo acá. A sobre B menos A sobre B es el valor que es esta derivada. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que lo hayan entendido.